Continuando con nuestra asignatura de proyectos de ingeniería, hay que recordar antes que nada directamente que pues un proyecto de cualquier índole, ya sea de ingeniería, sea para un producto o un servicio, pues recuerden que puede surgir de una necesidad, de algún requerimiento o en dado caso, pues también puede ser para nosotros como un recurso necesario o un problema que tenemos que cubrir. Y ya hemos visto o hemos definido qué es justamente un proyecto de ingeniería. Hemos trabajado con el estudio de mercado, los factores que competen en ellos y a partir de este momento vamos a empezar a trabajar justamente con el estudio técnico para un proyecto. Para ello, bueno, pues hay que primero que nada definir qué es el estudio técnico. El estudio técnico nos indica que son todos aquellos de los recursos que se tomarán en cuenta justamente para poder llevar a cabo la producción de un bien o un servicio. ¿Esto qué quiere decirnos? Van a ser todos los elementos, los factores que vamos a necesitar para poder desarrollar el producto como tal, el producto final. Ahora, cuando decimos nosotros directamente todos esos recursos, no nada más vamos a conformar lo que son los insumos, sí, sino también vamos a tener que visualizar cuáles son los recursos materiales, los recursos humanos, si se requiere de tecnología, qué tipo de tecnología, si se requiere de maquinaria, qué tipo de maquinaria, la planta, producción, dónde estará conformado, todas esas características que nosotros, pues de repente, pudiésemos empezar a idear, empezar a pensar sobre la generación de un proyecto, pero va a llevar o tenemos que definir más allá todos esos factores, todos esos elementos que se van a requerir justamente para su propia elaboración, para su propia generación. Entonces, también necesitaríamos por ahí las funciones, procedimientos, características que se van a tener que utilizar. Consiste justamente en diseñar la función de producción óptimo que pues mejore que se utilicen todo aquello que nosotros vamos a tener para poder obtener el producto, el servicio deseado. Sí, o sea, todos esos factores y con ello vamos a tener que transformarlo en procesos de cómo se va desarrollando o cómo se desarrolla cada uno de ellos para poder manejarlo, para poder trabajarlo sin ningún problema. Y así también, cuando nosotros lo podemos trabajar, podamos identificar o podamos nosotros reutilizar esos mismos elementos o esos mismos factores para hacer o para poder realizar en serie cualquiera de ellos. Eh, El objetivo de tener o el objetivo de realizar justamente un, el servicio técnico para el desarrollo de un proyecto como tal, pues bueno, nos va a servir justamente para verificar toda, toda la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se está pretendiendo generar, que se está pretendiendo crear. ¿Esto a qué nos va a llevar? A poder identificar si lo vamos a poder realizar o no lo vamos a poder realizar lo que nosotros tenemos planteado. O sea, ¿qué quiere decirnos con ello? A poder aterrizar las cosas, poder trabajar las cosas para que éstas puedan ser funcionables, para que éstas puedan realmente determinarme
el elemento que se está planteando o que se está desarrollando en ella. Y también otro de los objetivos que nosotros consideramos justamente para poder trabajar un estudio técnico, pues nos va a servir para poder analizar y determinar pues tamaño, localización, equipos, instalaciones, todo aquello que nosotros vamos a requerir, todo aquello que nosotros vamos a necesitar para poder desarrollar cada uno de los factores o cada uno de los elementos que nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto. Los elementos de un estudio técnico, bueno, pues de antemano, pues va a ser la descripción del proyecto. Sí, en ella, pues nosotros vamos a tener que colocar qué es o de qué se trata el proyecto, qué es lo que estamos realizando, qué es lo que estamos encontrando y qué es lo que puede realmente cubrir o lo que va a cubrir lo que se está desarrollando, una descripción del proceso de cómo se manufactura o cómo se realiza, la determinación del tamaño de la planta y el programa justamente de producción para poder servirnos y para poder ir empezar a identificar si sería viable o no sería viable el desarrollo de la producción de los productos que se están este, pues que se están planificando, que se están desarrollando. La selección justamente de maquinaria y equipo, hay que saber identificar también si vamos a requerir qué tipo de maquinaria, qué tipo de equipo vamos a requerir para poder desarrollarlo. Otro de los factores, bueno, pues, o de los elementos, justamente la localización de la planta, la descripción de planta. Sí, o sea, qué es lo que se está produciendo, cómo sería cada uno de los que nosotros estemos desarrollándolo y para qué nos va a servir cada uno de esos procesos. La disponibilidad de los materiales e instalaciones, si, bajo qué características, qué servicio se van a requerir, se van a tener, se van a manejar, el cómo lo vamos a colocar dentro de ello, los requerimientos de mano de obra, en qué momentos se van a requerir, cómo se van a requerir o cómo se van a necesitar para poder desarrollar el producto que se tiene planteado, si va a haber algún tipo de desperdicios, o sea, algún sobrante, qué se va a hacer con ellos, si en dado caso se realizaría algo, sí, porque hay que recordar que nosotros también tenemos que ir pensando en un proceso ambiental para evitar ciertos cambios o ciertos detalles que no vayan a ser punto o mella directamente al momento de que nosotros estemos planteando del proyecto. Y la estimación del costo de inversión que en dado caso se puede hacer para la producción justamente de la planta, cuál sería la producción anual, cuánto sería el costo que se tendría que estar manejando, las características que va a tener que estar cubriendo, etcétera. Todos esos elementos serían y son los que vamos a ir analizando poco a poco para poder irlos justamente manejando, ¿no? Cuando nosotros hablamos del tamaño óptimo dentro del estudio técnico, justamente, pues es realmente asegurarnos de que lo que vamos a generar, lo que vamos a desarrollar, pueda ser servible, o sea, pueda realmente ser lo que se requiere, ser lo que se necesita sin ningún problema. O sea, hay que asegurarse justamente que sea lo más rentable posible desde el punto de vista privado, desde el punto de vista de venta, que nosotros pudiésemos estar manejando. ¿El por qué? Porque pues el tamaño de un proyecto justamente va a ser la capacidad de instalación también que nosotros vamos a
utilizar, que nosotros vamos a manejar, para que así podamos ir pensando y planteando justamente cómo sería la producción que se llevaría a cabo. ¿Sí? Y de esta forma, pues, poder ir manejando también que el proyecto, cómo estaría conduciéndose de acuerdo a la demanda ya previamente analizada. Sí, volvemos a el punto, ¿no? No vamos a estar ofertando productos o servicios que no van a ser requeridos o que no son fuertemente demandados en el lugar o la zona donde nosotros vamos a interactuar con el producto o servicio que se está planteando, ¿no? Entonces, ya desde ahí nosotros también tenemos que ir garantizando justamente ese factor, ese elemento, y que es muy necesario para que se tenga considerado siempre, ¿no? ¿Qué características hay que considerar? Bueno, pues que justamente la demanda sea mayor al tamaño que nosotros estamos generando. ¿Por qué? Porque si nosotros ofrecemos más de lo que se está solicitando, pues esto quiere decir que también vamos a cubrir con los recursos mínimos necesarios que se tienen para poder satisfacer la necesidad del cliente. Esa es una característica y un punto a favor que nosotros debemos siempre de estar considerando, de estar avalándolo, que sean justamente de igual magnitud. La oferta y la demanda también es otro de los factores que nosotros tenemos que considerar, que sean de la misma magnitud del servicio, costo que se está solicitando, y que también, pues, que la demanda sea menor al tamaño mínimo del proyecto. ¿Para qué? Para que así, en dado caso, se puedan considerar ciertas necesidades o ciertos detalles van a ser necesarios para poder desarrollarlo o para poder identificar qué es lo que se va a requerir sin ningún problema. Ahora, otro de los elementos muy importantes que también tenemos que estar considerando dentro de ellos, pues va a ser los suministros justamente de los insumos y servicios. ¿Por qué? Porque hay que considerar directamente qué es lo que requerimos, qué es lo que deseamos generar y con qué factores requerimos para que lo que se vaya a fabricar, ya sea como producto o como servicio, pues podamos nosotros realmente otorgarle las características que en dado caso puedan, puedan satisfacer las necesidades solicitadas. O sea, esto nos va abriendo un pie directamente para poder reconocer qué es lo que se necesita, qué es lo que se requiere sin ningún problema. Además de ir identificando la tecnología y los equipos que se van a tener que requerir justamente para poder, pues, ir analizando e ir verificando cuáles son los costos que más, que más se pueden acercar o que más se pueden tener para desarrollar el producto final. También otra de las cosas muy necesarias a considerar va a ser la financiación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no contamos con el financiamiento suficiente para poder desarrollarlo, pues es obvio que por este motivo se pueden atrasar los procesos de producción. Sí, es por ese rubro es muy necesario que cuando nosotros hagamos el costo-beneficio del producto que se esté desarrollando, justamente pueda satisfacer, pueda
pueda cubrir con todos esos requerimientos o todas esas necesidades que se tienen. ¿Y esto cómo lo vamos a poder lograrlo? Justamente que estemos desarrollando el proyecto con una muy buena organización, sí, una muy buena planificación. Recordemos que en el estudio de mercado nos requerían o nos necesitaban directamente que el producto, pues nosotros también lo pudiésemos planificar, tener planificado todos los factores y todos los elementos, nos empiezan a llevar directamente a poder visualizar la disponibilidad y con ello, pues, y disposición que nosotros pudiésemos manejar. Ello nos facilitaría en muchas ocasiones que el costo de producción o la realización de los productos, pues estos puedan ser viables, puedan manejarse ajustados también al costo. Muchas personas, aquí un paréntesis, muchas personas, nosotros consideramos de repente que el, el financiamiento, pues total, si nos pensamos de repente, total, si me excedo de más, pues no pasa ningún problema, o sea, porque pues me va a sobrar, sí, pero recordemos también que justamente las personas que pagan por los proyectos, pues tienen que analizar el costo-beneficio y poder saber si realmente se van a cubrir esas necesidades. No es nada más de invertir por invertir y sin saber si realmente pudiésemos tener un costo de retorno o una inversión de retorno que pueda satisfacer las necesidades del cliente como tal. Otro de los factores o elementos que también es muy importante llevarlo a cabo es justamente el proceso de producción y de selección de procesos. Ya previamente también se había hablado sobre la planificación de los procesos. Un proceso, recordemos que es una serie de instrucciones o una serie de factores que nos sirven a nosotros justamente este, para poder ordenar o para poder indicar el qué o el cómo se va a realizar alguna actividad. Sí, y de esta forma nosotros podemos llegar a una optimización de una situación y que también con ello nos pueda servir para poder realizar en masa la producción de cualquier servicio o cualquier producto que nosotros queramos estar trabajando. ¿Y por qué tener esta parte o por qué manejar esta parte justamente como procesos desarrollados y mantenerlos por escrito? Es porque así todos vamos a seguir esa serie de pasos sin ningún problema y con ello nos va a homogeneizar cualquier tipo de situación que pudiésemos manejar. También que podemos manejar, y eso es muy importante, son los insumos y los productos. Hay que identificar que en el apartado de insumos o productos vamos a tener tres, vamos a llamarle tres estados a los insumos o los productos. Uno de ellos va a ser el estado inicial, el segundo va a ser el de procesos y el tercero va a ser su estado final. ¿Esto qué quiere decir? Es como si fuésemos a trabajar sobre la producción de algún elemento o de algún, sí, de alguna característica que nosotros estamos transformando y pues hay que recordar que en primera mano se tiene su estado inicial y ya después, ¿qué es lo que tenemos que hacer para convertirlo? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el agua pura,
y de repente, pues para mí, el agua pura sería el estado inicial. Yo tendría el saborizante como estado inicial. Mi segundo estado, que sería el proceso, sería realizar justamente un procedimiento de cómo haría yo el agua con sabores, ¿sí? Ese sería mi segundo estado. Entonces yo ya tendría un procedimiento, un proceso de elaboración de agua de sabores. Y el tercero sería congelarlo. Con ello yo ya tendría justamente la producción de bolis. Entonces, ahí estamos nosotros hablando que nuestros insumos, cómo se convierten o cómo se transforman de diferentes, diferentes momentos que se pudiesen tener dentro de de este estado inicial tenemos los insumos principales y los secundarios. Recordemos que esos insumos primarios o principales son justamente los bienes, los recursos naturales y las personas que se van a tener que utilizar en cada uno de los procesos. Y el secundario, pues vería todo aquello necesario para realizar el proceso justamente de transformación. ¿Sí? Yo necesito una persona que pueda traer, que pueda tener ciertas características y que va a estar utilizando algún, algún equipo, alguna maquinaria para poder posteriormente trabajar en la transformación del producto. ¿Sí? Entonces, ¿qué recursos materiales humanos vamos a requerir, vamos en ese proceso? Cuando pasamos a una segunda etapa, que es el proceso de transformación, sí, aquí nosotros vamos a tener de esos insumos justamente el proceso de descripción sintética que va a ser todo aquello que necesitamos, todo aquello que se requiere para poder transformarlo, justamente de un estado inicial para transformarlo a un estado final. Un equipamiento, esto significa que todos los recursos materiales que se van a necesitar, sí, las instalaciones necesarias que se vayan a estar utilizando para poder transformar. Y tendríamos también el personal necesario que va a hacer funcionar justamente de manera adecuada el proceso de transformación. Pudiésemos decir nosotros, pero a ver, ¿cómo sería esto? Bueno, pues en este caso ya nosotros tendríamos que como un insumo directamente es el agua y el saborizante, que era lo que yo les había argumentado. Y aquí, ¿qué necesitamos? En este segundo, en este segundo nivel o en este segundo proceso que ya es de la transformación, bueno, pues vamos a necesitar el proceso escrito donde nos indique qué pasos vamos a realizar o qué pasos debemos de seguir justamente para poder hacer o para poder realizar el agua de sabor. Y una vez que ya tengamos el agua de sabor, cómo tendríamos que ir metiendo el agua a cada una de las bolsas que nosotros vamos a utilizarlo, ¿sí? En qué momento va a intervenir las personas y también en qué momento va a estar interviniendo. Si nosotros hablamos de los equipos, bueno, pues estaríamos hablando de un equipo que nos apoya o que nos ayuda en ese proceso de transformación, sería el refrigerador, ¿no? Ya una vez ya realizados, hay que meterlo para que haga el proceso final, ¿sí? En la transformación como tal. Y ya en el estado final, bueno, pues aquí nosotros lo que vamos a colocar son los productos principales, justamente eh, que van a sufrir o que sufrieron algún cambio específico. Bueno, vamos a suponer que en este caso, pues sería el agua que sufrió una transformación a un estado sólido como lo es el hielo. Sí, y de esta manera ya nosotros pudiésemos estar cumpliendo con los tres
factores, los tres niveles o estados de transformación que nosotros pudiésemos manejar. Obvio, y es importante también reconocer que puede haber procesos que aquí nosotros le llamamos procesos que pueden ser afectados también dentro de ese cambio o dentro de esa evolución que nosotros pudiésemos manejar, ¿no? Pero para ello nosotros posteriormente tendríamos que ir identificando todos los factores que cambian. Por el ejemplo que les acabo de poner de la elaboración de bolis de hielo, pues esto, podríamos decir que no tendríamos algún factor que nada más haya recibido cierto proceso, o al menos que nos quede un poquito de líquido en la que ya este, no formaría parte de ningún bolis como tal. Y hablando de los residuos, bueno, pues son todos los desechos que tenemos justamente en el proceso de transformación, y estos, pues muchas ocasiones nosotros no les damos valor, como por ejemplo, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría si me sobra, para poder hacer los bolis en el proceso de transformación? Yo utilizo un vaso líquido del producto, y en dado caso me sobra nada más medio vaso, ¿sí? Entonces, para mí ese sería un residuo como tal, ¿sí? En ese momento, pues carecería de valor porque ya es un recurso sobrante que yo pudiese estar teniendo en el proceso justamente de la transformación del producto que se va a llevar a cabo. Otro de los elementos que también es muy importante considerar a tomar, a poder manejarlo o poder llevarlo a cabo en un estudio técnico, pues estamos hablando de los diagramas, los métodos de representación de los procesos. Muchas ocasiones, como ingenieros, nos cuesta de repente leer procesos, ¿no? Porque pues nosotros elaboramos procesos, los tenemos que describir como tal, pero a muchas personas ya después en la práctica, ya después, los que estamos en el factor de transformación, pues nos interesa ya algo sintetizado, algo que realmente pueda llevarse a cómo poder describir algunas cuestiones o algunos elementos que se expresan con muchas palabras, expresándolas directamente en diagramas, ¿no? Y para ello existen tres formas o tres formatos de desarrollo, de elaboración de estos factores como tal. Y estamos hablando de los diagramas de bloques, el diagrama de flujo y el cursograma analítico. Sí, ustedes pueden decir, bueno, pues el diagrama de bloques, lo conocemos, sí se conoce, sí, sí sabemos de qué trata porque es muy cotidiano que de repente hagamos algún proceso o se desarrolle algún proceso para poder manejar o para poder llevar a cabo algunas actividades, y de repente nosotros pues podemos garantizarlo mediante ya los diagramas, ya sea de bloques para que se haga por partes o ya sea por flujo para que se hagan cada uno de las características o cada uno de los elementos que nosotros consideramos. Esos ya son viejos conocidos para nosotros. En cambio, el cursograma analítico nos va justamente a representar o a presentar la información más a detalle de cómo lo es un proceso. En ese cursograma
de analítico, justamente lo que va a presentar van a ser algunos elementos importantes, como la información más detallada del proceso comparado con un diagrama de flujo, un diagrama de bloques, porque aquí sí viene parte de la explicación del qué o del cómo se lleva, considerando de que pues como no existe un diagrama o una forma de representación, pues entonces nosotros tenemos que garantizar o llevarlo de esa manera. También ese mismo cursograma va a contar también con pues la, la actividad, o sea, ¿qué quiere decir la actividad? Pues, ¿qué es lo que se va a llevar a cabo? En algunos diagramas o en algunos, elementos que nosotros utilizamos, le llamamos los títulos, ¿no? ¿De qué trata o qué es lo que se hace o, dentro de ella? También, qué tiempo se realiza cada una de las actividades que se están describiendo dentro de ellos. También es muy importante colocar la distancia o cuando hablamos de distancia, se refiere a que el valor en el que va a tardarse en poder desarrollar el proceso del que se está describiendo, del que se está llevando a cabo y cómo o hasta dónde lleva el nivel del proceso de desarrollo. Vamos a suponer que nosotros hablamos del proceso de creación o de generación de celulares y pues tenemos el primer proceso de desarrollo y estamos hablando mediante un cursograma, este, la generación de la batería, pues bueno, podemos indicar que la batería, ya realizada o ya concluida, tenemos un recorrido del 15% sobre el desarrollo de creación de un teléfono celular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues es el recorrido que se tiene sobre el proyecto final, sobre lo que nosotros estamos desarrollando, qué tanto se avanza con ello. También hay que indicar la acción justamente que se está realizando y, y dejar las observaciones. Las observaciones, ¿cuál es el fin o cuál es la característica de dejar un apartado para colocar las observaciones? Sirve para que en dado caso, si así como nos indicaba cuando nosotros hacemos planificaciones, si se requiere de alguna adecuación correspondiente, pues, o que no se haya considerado desde la generación o la creación del bien o servicio que se está generando, pues con ello nosotros podamos garantizar de que puedan manejarse un mejor control debido a que pues se está presentando alguna acción o alguna actividad a desarrollar como mejora directamente para ello. Cuando ya se hace una supervisión o una evaluación hacia el proceso que se desarrolla. Entonces, eso nos va a servir justamente esas observaciones elementos nos sirven para poder desarrollar o para poder modificar cada vez los procesos y optimizarlos, porque estamos hablando desde este estudio técnico que podamos nosotros optimizar los recursos y características. También dentro de la industria, ya hablando del plano industrial, justamente se usa este organigrama como tal como pues para poder realizar estudios de redistribución de plantas, o sea, cómo está organizado y qué es lo que se hace o qué es lo que se está generando o cómo se está produciendo cada uno de los bienes o servicios que se tengan dentro de cada uno de esos espacios
garantizando una explicación, pues, como bien lo indicábamos, a detalle del- de la actividad que se realiza. Entonces, aquí tendríamos que ir considerando toda esta parte. Y ya para ir cerrando la primera parte del estudio técnico, sí, porque nos van a faltar todavía los espacios de la planta, la localización de la planta, etcétera. También es muy importante la selección del proceso de producción. ¿Esto qué es lo que nos indica? Bueno, pues nos indican justamente de cómo se van a producir lo, pues el bien o servicio que vamos a desarrollar, ¿sí? Las características que nosotros vamos a considerar para la producción del bien o servicio. Y para ello existen tres tipos de procesos: que se hace de manera lineal o continua, que se hace de manera intermitente o de batch y que se hace de manera mixta. ¿Cómo poder identificar estos tres métodos de producción? Bueno, cuando se hace una explicación rápida, vamos a llamarlo desde este punto de vista, pues pudiésemos decir que el lineal o continuo es cuando los pasos justamente van continuados para poder llegar a realizar el producto final. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a reconsiderar nosotros que queremos producir, ¿qué les gusta? Este, un automóvil, y que nosotros para poder producir un automóvil, pues tenemos que llevar, vamos a imaginar 10 pasos, pero no podemos empezar a producir un segundo automóvil hasta concluir la producción del primero. A eso se va refiriendo cuando es un proceso bajo un método lineal o continuo. Ya luego vamos a estar viendo algunos ejemplos de ellos. Uno que se dice de tipo batch o de tipo intermitente, esto que quiere decir que en dado caso, pues hay procesos que tengan que detenerse justamente para poder llevar a cabo o para poder desarrollar lo que se está manejando. Como por ejemplo, la producción de los automóviles, vamos a llamarlas, son producciones de tipo intermitentes o de tipo batch, por la sencilla razón de que pues se tienen que esperar justamente para poder, vamos a llamarle, que el pintado se tiene que esperar para el montaje de ciertos elementos para poder producir o para poder armar el final de algún producto. O cuando se producen las casas, sí, pues hay que esperar a que seque para poder poner el techo de la casa, porque si no se nos viene abajo. Entonces, a esto se le llama procesos intermitentes, y con ello nosotros podemos ir justamente describiendo o haciendo otros procesos de manera discontinua. Y el método mixto es cuando se utilizan ambos métodos, sí, que en cualquier momento podemos utilizar lineal, porque a fuerza, cuando se llega a un paso determinado, se tiene que continuar, vamos a decirlo de esta manera, con pasos específicos después de un momento determinado, y ya llegando a otro paso determinado, vamos a llamarlo, o a otro paso avanzado, pues puede de nuevo realizarse de manera intermitente o de manera variada algunos otros de los pasos. Entonces, aquí es muy importante ir reconociendo e ir manejando todo ello. Un ejemplo de una producción mixta, por ejemplo, puede ser la educación, sobre todo en la universidad. Si nosotros, para poder ir cursando las asignaturas, vamos avanzando semestre por semestre. A eso se le llama una producción lineal. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, nosotros reprobamos una asignatura?
entonces una o dos asignaturas y las dejamos pendientes. ¿Qué sucede con ello? Bueno, pues entonces se convierte en un método mixto. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, hay momentos en que al inicio tendríamos que llevarlo lineal porque no tendríamos reprobadas, pero en el momento en que nosotros tenemos asignaturas reprobadas, pues tenemos que simultáneamente estar haciendo dos o más procesos, o sea, cursando dos o más materias en el mismo instante. ¿Por qué? Porque pues por la disponibilidad en cuestión de que cómo aperturaron, en qué tiempo se aperturaron cada uno de los cursos, la disponibilidad de docentes. Entonces, de repente nosotros ahí utilizaríamos ese método, ¿sale? Pero vamos a quedar hasta aquí y ya vamos en la siguiente sesión, trabajaríamos sobre el diseño de las plantas, justamente la localización y el tamaño de proyecto para poder sacar costos-beneficios.